Bien, vamos a hablar con el doctor Pimpinela. Parece que hay, según él, un hilo conductor, un hilo que une la muerte de dos personajes célebres de nuestra historia argentina. Por un lado, Eva Perón, por el otro lado, el memorable médico René Favaloro. Vamos a empezar por lo que está más cerquita en el tiempo a nosotros, que es la muerte de René Favaloro. Exactamente, porque fue hace poquitos días fue la fecha en que falleció, que fue el 29 de julio. Y la verdad, yo cuando en producción se planteó este tema, nunca había leído la carta de René Favaloro, que él había dejado, nunca. Entonces cuando me puse a revisar el tema para hoy, para que lo podamos difundir, me parece que la carta tiene una infinidad de elementos, pero muy significativo, que es digna de leerla completamente y desde ahí empezar a comprender estos puntos en común. Es decir, mucho se habló, especialmente en esta semana, de René Favaloro, de su gran obra trascendente para la humanidad, de su reconocimiento, reconocido a nivel mundialmente. Entonces sería todo redundar de lo que ya se ha dicho, es decir, ¿quién no lo conoce al doctor Favaloro? Me parece que hay una cuestión de que no se revisa, por eso planteamos esta cuestión de la muerte, que es ¿por qué murió Favaloro? Sí, sabemos que obviamente se disparó un proyectil, es decir, con un arma de fuego en el pecho, que atravesó simbólicamente el corazón, simbólicamente el corazón, y eso ya puedo decirlo desde el punto de vista de la ciencia forense, eso tiene un simbolismo, pues no se pegó un tiro en la cabeza. Un médico, si tiene que elegir, voy a hacer... No, un médico, sí, un suicida. Ya hemos tratado el tema del suicidio. El método más efectivo es la cabeza, pegarse en la cabeza. No es más efectivo, sino que vamos a responder desde el punto de vista estadístico. El lugar más frecuente que busca la persona, el suicida, es la cabeza, sea por una arma de fuego o sea por una ahorcadura. Es el lugar más frecuente, si nosotros estadísticamente lo hablamos desde el punto de vista anatómico. Claro. Muy poco frecuente es el corazón, muy poco frecuente la gente que toma la decisión de suicidarse, tiene como punto de referencia a dispararse un tiro en el corazón. Si lo analizamos desde esa perspectiva psicopatogénica, fundamentalmente a Favaloro, que es quien su vida médica se la dedicó al corazón, el fin de las cosas lo realizó a través del corazón. Entonces, eso es lo que está reflejado en su carta. Eso está reflejado en su carta. La carta que dejó. La carta que dejó. Su despedida, digamos. Su despedida. Él dejó 7 cartas para diferentes receptores de esa carta. Y esta carta es la que dejó para difundirla a la gente, de los motivos de su muerte. Interesante esto, porque la verdad que la carta sinceramente no la conozco. Y sabemos de la grandeza de Favaloro, porque aparte fue un hombre que escribió varios libros, que hacía programas de televisión, que hacía divulgación también de la medicina, y que obviamente tenía una fundación que... Aparte vas a ver, porque ahora se la vamos a contar a los oyentes, vas a ver que tiene una serie de puntos que justo es el momento de analizarlos, es el hoy. ¿Por qué es el hoy? Porque podemos decir, si a tantos años de su muerte las cosas siguen igual o no, como él las describe en esa carta, de los motivos por los cuales él tomó esta determinación. Y lo segundo, vamos a ver que tiene un gran tinte vinculado con la política, y hoy estamos en momentos políticos. Es decir, estamos justamente transcurriendo momentos políticos de nuestro país. Entonces,
vamos a ver de que adquiere una contextualidad significativa de lo que él dijo cuando ocurrió su muerte. Tengamos en cuenta que Favaloro falleció en el año 2000. Es decir, pasaron 17 años. ¿Qué cosas cambiaron, qué cosas no? De lo que él escribió, claro. De los motivos por los cuales él tomó la determinación de autoeliminarse. Fin del siglo XX. Fin del siglo XX. Gobierno de la Rúa estaba por aquel Gobierno entonces. de la Rúa. Y lo describe en su carta. Así que vamos a leerla, y dice lo siguiente: si se lee mi carta de renuncia a la Cleveland Clinic, está claro que mi regreso a la Argentina se debió a mi eterno compromiso con mi patria. Nunca perdí mis raíces. Volví para trabajar en docencia, investigación y asistencia médica. La primera etapa en el Sanatorio Güemes demostró que inmediatamente organizamos la residencia en cardiología y cirugía cardiovascular, además de cursos de posgrados a todos los niveles. Le dimos importancia también a la investigación clínica, en donde participaban la mayoría de los miembros de nuestro grupo. En lo asistencial exigimos de entrada un número de cama para los indigentes. Así, cientos de pacientes fueron operados sin cargo alguno. La mayoría de nuestros pacientes provenían de las obras sociales. El sanatorio tenía contrato con las más importantes en aquellos entonces. La relación con el sanatorio fue muy clara. Los honorarios, provenieran de donde provenieran, eran de nosotros. La internación, del sanatorio. Quiero aclarar que la internación es lo más caro que hay en una prestación médica. Bastante lúcido, le digo, hasta ahí lo que va escribiendo, ¿no? Nosotros, con los honorarios, pagábamos a los residentes y las secretarías, y nuestras entradas se distribuían entre todos los médicos proporcionalmente. A pesar de que los directores aseguraban que no había retorno, yo conocía que sí los había. De vez en cuando, a pedido de su director, saludaba a su sindicalista de turno, que agradecían nuestro trabajo. Este era nuestro único contacto. A mediados de la década del 70, comenzamos a organizar la fundación. Primero, con la ayuda de Cedra, creamos el Departamento de Investigación Básica, de que tanta satisfacción nos ha dado, y luego la construcción del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Cuando entré en funciones, redacté los 10 mandamientos, que debía sostenerse a rajatabla, basados en los lineamientos éticos que siempre me han acompañado. La calidad de nuestro trabajo, basado en la tecnología incorporada más la tarea de los profesionales seleccionados, hizo que no nos faltara trabajo. Pero debimos luchar continuamente con la corrupción imperante en la medicina. Nos hemos negado sistemáticamente a quebrar los lineamientos éticos. Como consecuencia, jamás dimos un solo peso de retorno. Así, obras sociales de envergadura no mandaron ni mandaban sus pacientes al instituto. Lo que tendría que narrar de las innumerables entrevistas con los sindicalistas de turno, y lo pone en signo de admiración. Manga de corruptos. Que viven a costa de los obreros y coimean fundamentalmente con el dinero de las obras sociales que corresponde a la atención médica. Es su carta, ¿eh? Lo mismo ocurre con el PAMI. Esto lo pueden certificar los médicos de mi país, que para sobrevivir deben aceptar participar del sistema implementado a lo largo y a lo ancho de todo el país. Valga un solo ejemplo. El PAMI tiene una vieja deuda con nosotros, con la institución, hablaba de Favaloro, de 1.900.000 pesos. Recordemos que en el 90, y ya todavía seguíamos con la ley del 1-1. Así que eran
casi 2 millones de dólares. La ley de convertibilidad. La hubiéramos cobrado en 48 horas si hubiéramos aceptado los retornos que se nos pedían. Si hubiéramos aceptado las condiciones imperantes por la corrupción del sistema, deberíamos tener 100 camas más de la que tenemos. No daríamos abasto para atender toda la demanda. El que quiera negar que todo esto es cierto, que acepte que rija en la Argentina el principio fundamental de libre elección del médico, que terminaría con los acomodos de turno. Voy a hacer un paréntesis. Hoy la mayoría de los sistemas de la República Argentina son capitados, no son de libre elección. Sistema cerrado. Sistema cerrado. Lo que está diciendo acá es que cuando está cerrado, más da para la corrupción. Claro. Eso es lo que dice Favaloro. ¿No? Lo mismo ocurre con los pacientes privados. El médico que envía a estos pacientes por el famoso ANA-ANA sabe, espera recibir una jugosa participación del cirujano. Hace muchísimos años debo escuchar aquello de que Favaloro no opera más. ¿De dónde proviene el infundio? Muy simple. El paciente es estudiado. Conclusión, su cardiólogo le dice que debe ser operado. El paciente acepta y expresa su deseo de que yo lo opere. Es Favaloro, ¿no? Pero como usted no sabe que Favaloro no opera más, yo le voy a recomendar un cirujano de real valor. No se preocupe. El cirujano de real valor, pone Favaloro entre comillas, además de su capacidad profesional, retornará al cardiólogo mandante un 50% de los honorarios. Una cometa linda. Acá voy a hacer otro paréntesis. Ajá. Una cirugía cardiovascular de este tipo, hoy en la Argentina, aunque digamos que la economía argentina no está dolarizada, la vamos a decir en dólares, hay que hablar entre 30.000 y 50.000 dólares. O sea que vuelven al que hizo... Al que lo mandó, al que lo sugirió. Mandó la mitad de eso. La recomendación. Mucha plata, ¿eh? Para hacer una dimensión de lo que estamos... Un solo paciente... Lo que dice Favaloro, lo que dejó escrito como testamento Favaloro, esta carta. Varios de estos pacientes han venido a mi consulta, no obstante las indicaciones de su cardiólogo. Es decir, que de él no operaba más. Claro. Doctor, ¿usted sigue operando? Y una vez más debo explicar que sí, que lo sigo haciendo con el mismo entusiasmo y responsabilidad de siempre. Muchos de estos cardiólogos son de prestigio nacional e internacional. ¿Estos que hacen el retorno? Esto es lo que hacen, y se los que mandan para el retorno. Concurren a los congresos del American College o del American Heart, que son las dos instituciones íconos a nivel mundial de lo que es cirugía cardiovascular, para contarle a los oyentes. Y entonces allí me brindan toda clase de felicitaciones a Favaloro y abrazos cada vez que debo exponer alguna lectura de significación. Esto que no se lo mandan después diciendo de que Favaloro no operaba más. Así ocurrió cuando en Dallas decenas de cardiólogos argentinos me abrazaron, algunos con lágrimas en los ojos. Pero aquí, en la Argentina, vuelven a insertarse en el sistema. Y el dinero es lo que más les interesa. La corrupción ha alcanzado niveles que nunca pensé presenciar. Instituciones de prestigio como el Instituto Cardiovascular Buenos Aires, con excelentes profesionales médicos, envían empleados bien entrenados que visitan a los médicos cardiólogos en sus consultorios. Allí le explican en detalle los mecanismos del retorno y los porcentajes que recibirán, no solamente por la cirugía, sino que también por los métodos diagnósticos no invasivos,
los cateterismos, la genoplastía, etc. Está todo incluido. No es la única institución. Médicos de la fundación, su propia fundación, Favaloro, me han mostrado las hojas que les dejan con todo muy bien explicado. El retorno. La cometita. Llegado el caso, una vez el paciente operado, el mismo personal entrenado visitará nuevamente al cardiólogo, explicará en detalle la operación económica y entregará el sobre correspondiente. La situación actual de la fundación es desesperante. Millones de pesos a cobrar de tareas realizadas, incluyendo pacientes de alto riesgo que no podemos rechazar. Es fácil decir, no hay camas disponibles. Nuestro juramento médico lo impide. Estos pacientes demandan un alto costo raramente reconocido por las obras sociales. A ello se agregan deuda por todos lados, las que corresponden a la construcción, equipamiento, actualización. Todos nuestros proyectos tambalean y cada vez más todo se complica. En Estados Unidos, las grandes instituciones médicas pueden realizar sus tareas asistenciales, la docencia, la investigación, por las donaciones que reciben. Las 5 facultades médicas más trascendentes reciben más de $100 millones anuales en Estados Unidos, por donaciones. Aquí ni soñarlo. Realicé gestiones en el BID que nos ayudó en la etapa inicial y luego he publicado en varias de sus publicaciones a nuestro instituto como uno de sus logros. Envié 4 cartas, menciona a las personas, solicitando ayuda. Todavía estoy esperando alguna respuesta. Manejan miles de millones de dólares, pero para una institución que ha entrenado centenares de médicos desparramados por nuestro país y toda Latinoamérica, no hay respuesta. ¿Cómo se mide el valor social de nuestra tarea docente? Es indudable que ser honesto en esta sociedad corrupta tiene su precio. A la corta o a la larga te lo hacen pagar. La mayoría del tiempo me siento solo. En aquella carta de renuncia a la clínica Leventhal, le decía al doctor Effen que sabía de antemano que iba a tener que luchar y le recordaba que Don Quijote era español. Está diciendo cuando él renunció a Estados Unidos. Sin duda la lucha ha sido muy desigual. El proyecto de la fundación tambalea. Hemos venido a varias reuniones, mis colaboradores más cercanos, algunos de ellos compañeros de lucha, desde nuestro recordado Colegio Nacional de La Plata, me aconsejan que para salvar la fundación debo incorporarme al sistema. Sí o sí al retorno, sí o sí a la ANA. Me sugieren que pondremos gente a organizar todo. Hay especialistas que saben cómo hacerlo. Debes dar un paso al costado, aclararme que vos no sabes nada, que no estás enterado, debes comprenderlo si querés salvar a la fundación. ¿Quién va a creer que yo no estoy enterado? En este momento y a esta edad, terminar con los principios éticos que recibí de mis padres, mis maestros y profesores, me resulta extremadamente difícil. No puedo cambiar, prefiero desaparecer. Vamos a hacer una cosa, y tengo varias preguntas para hacerle. La carta que dejó Favaloro antes de quitarse la vida, repasada por otro médico, el doctor Pimpinela. Las preguntas se las hago después de Miguel Ángel Morelli, que hace una suerte de poema musicalizado en homenaje a René Favaloro. Ponelo, Parajón, por favor. Cuando el plomo, como tigre hambriento, se devoró tu corazón tan noble, sentimos que la muerte nos robaba la dignidad y el genio de un gran hombre.